Vamos a conversar sobre este vínculo entre la producción del llamado oro verde y el crimen organizado. Es un gusto saludarte, David Saucedo, consultor en políticas públicas, especialista en seguridad y estudioso del crimen transnacional. Bienvenido, David. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Bueno, como principal protagonista aquí está la nueva familia michoacana. Uno suele pensar en Sinaloa, incluso Cártel Jalisco Nueva Generación. Platícanos de este grupo para de ahí comenzar. Y bueno, la familia michoacana tiene aproximadamente 3 décadas operando en el estado de Michoacán. Es un grupo delictivo dedicado al narcotráfico. Sus dos principales actividades son el narcomenudeo y el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, han construido un imperio criminal que tiene un abanico de actividades muy grande. También se dedican al secuestro, a la extorsión, al robo de transporte de carga, al robo de vehículo de alta gama, a extorsionar a autoridades municipales. Una de las actividades más conocidas de la familia michoacana es la extorsión a los productores agropecuarios, los productores del campo. En México, Michoacán es el principal productor del así llamado oro verde, del aguacate, un producto de exportación que es consumido masivamente en los Estados Unidos y que ha sido el objeto desde hace tiempo de un cobro especial de la familia michoacana hacia los productores de aguacate. Les cobran un impuesto de guerra para poder comercializar su producto, para sembrarlo y para comercializarlo. Los Estados Unidos, con el tiempo, han tratado de evitar este tipo de prácticas delictivas en la importación y exportación de aguacate y han establecido una serie de criterios para poder verificar que la exportación del aguacate pueda ocurrir sin necesariamente pasar por estos filtros del crimen organizado. No lo han logrado del todo. Las autoridades en Estados Unidos tienen algunos filtros, especialmente el Servicio Nacional de Agricultura de los Estados Unidos, que manda inspectores para que supervisen la producción y la exportación de aguacate hacia los Estados Unidos. Están establecidos en Michoacán en distintas plantas empaquetadoras de aguacate. Lamentablemente, en días pasados, algunos de estos supervisores fueron secuestrados. No estamos claros si fue por parte del crimen organizado, sino más bien por un grupo de productores agropecuarios que estaban pidiendo que se les pagara un bono especial. Estaban pidiendo derechos laborales y un pago especial por alguna actividad realizada. Al momento de hacer un bloqueo en algunas brechas y carreteras de Michoacán, fueron retenidos estos inspectores de los Estados Unidos y esto provocó una suspensión de la exportación de aguacate y de mango hacia los Estados Unidos. Esta fue una sanción que impuso el gobierno de los Estados Unidos debido a haberse puesto en riesgo la vida de estos supervisores que estaban realizando estas tareas de verificación de las exportaciones y de aguacate hacia los Estados Unidos. David, no es nuevo, históricamente se ha sancionado a grupos criminales. ¿Cuál es el alcance de estos castigos? En sí, a los miembros de cárteles, dice 10 miembros de este cártel, ¿los tienen identificados? Porque si los tienen, pues los enviarían a las cárceles. ¿Nos explicas cómo funciona esto? Sí, por supuesto. El Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos manda supervisores a las fábricas empaquetadoras de productos del campo mexicano hacia los Estados Unidos. Esto para revisar distintos temas de bioseguridad, de que vayan los alimentos libres de cualquier plaga, también para supervisar que los productores estén empadronados, una serie de requisitos que pide el gobierno de los Estados Unidos para evitar prácticas comerciales desleales y también para revisar temas de sanidad vegetal de los productos del campo mexicano hacia los Estados Unidos. Desde hace tiempo, de acuerdo a los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y México, esto existe de parte de los Estados Unidos hacia el gobierno de México y hacia la zona productora aguacatera de Michoacán. Esto es frecuente. En un principio, estas restricciones eran únicamente para frenar las exportaciones de aguacate, porque el aguacate mexicano ha inundado y ha conquistado el mercado norteamericano, sobre todo en épocas de temporadas de deportes, sobre todo en el Super Bowl, que se conoce que gran parte de la exportación aguacatera va a dar justamente a los estadios de deportes de alta audiencia en los Estados Unidos.
Eh, Esto ocurre ya desde hace varias décadas a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio y sus sucesivas modificaciones. Con el tiempo, el campo en el estado de Michoacán se vio presa de la extorsión por parte de grupos criminales como en la familia michoacana, y la opinión pública en Estados Unidos se percató de que había actividad criminal detrás de la comercialización de aguacate, de modo que empezaron las autoridades en los Estados Unidos a poner mayor atención a este tipo de fenómenos, es decir, la manera en la que los grupos criminales estaban generando un sobreprecio en el aguacate. El aguacate puede tener un precio comercial, pero al ser fruto blanco de la extorsión, en automático el precio se eleva en 20 y hasta 30%, dependiendo la época del año y dependiendo también el tipo de impuesto que le estén cobrando los grupos criminales hacia los productores de aguacate. Hay que hacer mención que si algún productor aguacatero no hace este pago a los grupos criminales, le retienen su cosecha y en ocasiones la destruyen, le impiden que pueda comercializarla. Están obligados prácticamente a pagar este impuesto. Como se trata de un producto comercial muy rentable, los productores de aguacate pagan este impuesto a los grupos. Digo impuesto porque en realidad en Michoacán ya se le ve de esta manera. Los productores de aguacate en sus balances, en su estrategia comercial, incorporan la extorsión que tienen que pagar al crimen organizado en el precio de producción del aguacate para tener una rentabilidad. Y es muy rentable el producto junto con otros productos del campo mexicano. El aguacate tiene esta característica, quizá al mismo nivel del brócoli, de la berenjena y del agave, con el cual se produce el tequila. Entonces, la familia michoacana se dio cuenta que los productores agropecuarios de ciertos estados del país en donde ellos tienen presencia están dispuestos a hacer el pago de esta extorsión para comercializar los productos agrícolas. Y se trata de un ingreso adicional al ingreso que ya perciben por las otras actividades ilícitas que realizan, sobre todo la actividad de narcotráfico. Ahí la explicación. Entonces, actividad de narcotráfico en sí, el origen de todo, las cosechas, tráfico de migrantes, David, de migrantes irregulares, ¿es otra gran arista de sus delitos? Sí, por supuesto. Desde hace aproximadamente unos 10 años, los grupos del crimen organizado se percataron de que el tráfico de personas era una actividad muy rentable, sobre todo debido a la crisis económica que enfrentan varios países de América Latina y los fenómenos migratorios de ciudadanos centroamericanos, sudamericanos y mexicanos que están en búsqueda del sueño americano. Normalmente el tráfico de personas era una actividad que lucraban en México unos individuos que se les llamaba polleros, que eran personas que justamente conectaban a los migrantes con algún empleo en los Estados Unidos y cuya remuneración estaba en función de hacerles pasar la frontera y llevarlos sanos y salvos a alguna ciudad de los Estados Unidos. Los grupos criminales en México, sobre todo los que están asentados en la región norte del país, se percataron de que era viable empezar a cobrarles también una especie de cuota para poder llevarlos a los Estados Unidos y conseguirles un empleo allá. Entonces fueron desplazando a los polleros tradicionales que tenían prácticamente 100 años llevando y trayendo a ciudadanos desde México hacia los Estados Unidos, pero los grupos criminales, dándose cuenta de que había un flujo de efectivo muy importante en este tipo de actividades, decidieron intervenir. Y desde hace tiempo los grupos criminales realizan esta labor, es decir, la de llevar a ciudadanos desde la frontera sur hacia el norte, con el objeto de extraerles una renta también, les hacen un cobro. Sin embargo, a otros grupos criminales se les ocurrió que podía ser un pago por partido doble. Primero les cobran por llevarlos a los Estados Unidos, por engancharlos y llevarlos allá, pero en el trayecto son secuestrados por esos mismos grupos criminales y les cobran una cuota adicional por dejarlos en libertad y permitirles su paso hacia los Estados Unidos. En eso han consistido los recientes casos de migrantes secuestrados y posteriormente liberados por los grupos criminales, porque lo que hacen es, en trayecto, en ruta hacia los Estados Unidos, nuevamente extorsionarlos y pedirles un recurso adicional a cambio de no ser asesinados.
incluso ya cruzando, ya estando en Estados Unidos, pueden seguir siendo víctimas. Sí, tenemos el conocimiento de que algunos migrantes que por alguna razón no pudieron cubrir la cuota que se les exigía, están en una situación de trabajo de mano de obra esclava. Es decir, son enganchados y puestos a trabajar en campos agrícolas, en donde parte de su salario va directamente para los grupos criminales o para los jefes de plaza que están realizando esta labor de conseguirles empleo. De modo que solo una parte del salario que obtienen va para los migrantes y otra parte va para los grupos criminales, en efecto. Volver, para cerrar con nuestro tema, el tema de las sanciones de Estados Unidos. Parece que se afectan, se impactan los empresarios, la industria, también el Estado. No, lamentablemente el gobierno de México en este tipo de situaciones es prácticamente impermeable. No tiene como tal una sanción o una agenda de reformas que tengan que aplicar o una serie de compromisos. Lo único que hay son una serie de medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos para, en su caso, castigar y sancionar este tipo de prácticas, en este caso, que se haya puesto en riesgo la vida de dos de sus supervisores, pero únicamente se frena las exportaciones, quizá haya una reducción, evidentemente, de las exportaciones, una crisis momentánea por la falta de empleo, la falta de ingresos, que rápidamente se repone porque el embargo se levantó prácticamente a los pocos días. Entonces, para el gobierno mexicano, este tipo de situaciones son indoloras y este es un poderoso aliciente para que se sigan cometiendo este tipo de atropellos. El Estado mexicano no ha reaccionado de manera adecuada para sancionar a los grupos criminales, desarticularlos y evitar que sigan haciendo este cobro de derecho de piso, ya no solo en Michoacán, con el famoso oro verde, sino con otros productos del campo mexicano que ya están en esta misma condición. La familia michoacana se ha ido expandiendo, ya no solo están en Michoacán, su estado de origen, sino ya están en cuando menos 5 estados más. Es decir, la familia michoacana se expande y al hacerlo también empiezan a cobrar derecho de piso para otras actividades. Algunas actividades tales como la comercialización de pollo, los taxis, los camiones, las rutas de transporte, la comercialización de garbanza, de maíz. Es decir, la familia michoacana está clonando esta experiencia de cobro de derecho de piso para el aguacate hacia otros productos del campo mexicano. Vamos a despedirnos, David Saucedo, pero déjenme recomendarles esta producción de Netflix, El Guardián de las Mariposas, donde ahí también explica David todo este fenómeno, la mariposa monarca, qué tiene que ver con el crimen organizado, con el asesinato de un activista. En fin, es un estreno. David, mil gracias. Gracias a ti, Enrique. Te mando un abrazo.